Bueno, muy buenos días para todos. Ahora sí estamos para comenzar con la presentación del día de hoy. Quiero aclarar que mi nombre es Santiago Lovera, quien está hablando, no como dice acá en el panel de chat. Hoy vamos a estar haciendo una presentación a dos voces junto a mi compañero Nicolás Fontana, en la cual vamos a desarrollar sobre los productos que tenemos en Big Dipper para lo que es la solución de las soluciones frente a la prevención del COVID-19 que estamos atravesando esta crisis en todo el mundo. En este caso vamos a comenzar con la solución de cámaras térmicas de agua, a quien le voy a dar el pie a mi compañero Nicolás para que nos cuente un poco y nos muestre la parte teórica de estas soluciones y bueno, aprendamos un poco más de estas soluciones. Así que los dejo con Nicolás. Muchas gracias por la participación. Bueno, gracias Santiago. Como verán, acá estamos compartiendo computadora, pero siempre con las protecciones que son necesarias, todos con barbijo. Les deseo muy buen día a todos, bienvenidos a este nuevo webinar. Como ya comentó Santiago, vamos a estar haciendo una primera parte pequeña para mostrar la parte teórica, algunas características generales de cada una de las soluciones, para luego poder abordar la parte práctica, que es la que más nos interesa seguramente a todos, donde podremos desarrollar quizás mayor cantidad de preguntas o consultas o algunas cuestiones que quieran que hagamos en vivo con los productos que tenemos acá a disposición de todos ustedes. Vamos a abrir un pequeño catálogo que seguramente les ha llegado a través de nuestros medios de comunicación, donde se describe quizás muy técnicamente cada una de las soluciones, pero la idea es hacer un repaso general de estas y indicar también para qué finalidad se utiliza cada una. En el caso de la verificación de temperatura corporal por termografía, vamos a ver que tenemos varias soluciones en Big Dipper. Una de ellas es la de Dahua, que ya hemos presentado en otro momento, en aquel entonces con una grabación y en tiempos de cuarentena fase 1, haciendo las cosas desde casa. Hoy en día podemos hacerlo desde nuestras oficinas. Son sistemas que trabajan sí o sí con un patrón de calibración en tiempo real, como el que vemos en la imagen. Esta cámara en particular es una cámara híbrida que nos permite, por un lado, tener la parte visual, donde identificaremos a las personas, y por otro lado, la parte térmica, que se encargará de realizar las mediciones y poder así entonces hacer un reporte de dichas mediciones, o bien solamente mostrarlo en pantalla. Es interesante también destacar que esta solución tiene una forma de hacer una alerta local en el sitio donde se hacen las mediciones, gracias a la luz blanca y la sirena que tienen embebida la cámara. Y también permitirá, obviamente, enviar dicha alerta o dicho evento a través de la red a un grabador o cualquier sistema de gestión. Por acá se indica también que si se trabaja junto a un grabador cuyo modelo es NBR5216-I, es muy importante destacar que es un -I, estos NBRs tienen la particularidad de realizar una identificación facial de las personas, de manera que nosotros vamos a poder dejar un registro histórico de todas las mediciones que fueron haciéndose a cada uno de las personas, en el caso de que sean empleados, por ejemplo, que diariamente concurren a un lugar, o de pasajeros que transitan por alguna estación, ya sea de tren, una terminal de colectivos, o un aeropuerto, en caso de que se empiecen a liberar los viajes. Por otro lado, en Cygnus tenemos otras soluciones que fuimos integrando a nuestra cartera de productos. La que vemos a la izquierda es la TBM732, es una cámara híbrida también, que también trabaja con un patrón de calibración, como mencionamos anteriormente. Tiene características similares, o sea, podemos, por un lado, identificar a la persona gracias a la cámara visual y poder hacer la medición gracias a la cámara térmica, pero esta cámara se centra en la gestión a través de un software. Nosotros, a través de este software, vamos a poder gestionar
el video, poder recibir las alertas, y también el software nos permitirá hacer identificación facial, cosa que en el caso de la solución de Dahua hacíamos a través del grabador del NVR, ¿no es cierto? Es una solución que puede retransmitirse el video a través de OnBeef hacia otras plataformas, y también nos permite tener una solución que sea adaptable a distintos ambientes, dado que no es de un montaje totalmente fijo, sino que puede ser utilizada con trípodes. Por otro lado, hay una solución de menor envergadura, digamos, que es la de la derecha, la TBM330, que es una cámara que es solamente cámara térmica, es una cámara termográfica, como verán ahí. También trabaja en conjunto con un patrón de calibración. Y esta cámara, a diferencia de las otras, realiza la detección de los rostros de las personas a través de la misma imagen térmica, cosa que es bastante novedoso comparado con las otras soluciones que lo hacen a través de la óptica. Esto lo hace a través de un algoritmo donde promedia las temperaturas y las formas de las imágenes térmicas para ubicar el rostro y así realizar la medición sobre este. Es una cámara que tiene un lente un poco más abierto, destinado a trabajar más cerca del plano donde se vaya a medir, que bueno, luego en la práctica veremos las particularidades. Pero al igual que la TBM732, trabaja con un software el cual recibe el video y realiza todos los registros y alertas en el mismo programa. Vamos a pasar ahora de la mano de Santiago, que nos va a presentar un poquito las soluciones de control de acceso, asistencia con medición de temperatura. Perfecto, Nico, muchas gracias. Muy detallado tu explicación. Vamos a ver lo que es identificación individual para cada persona, una identificación y verificación de la temperatura de cada persona por individuo para diferentes accesos. Ahora vamos a explicar un poco, pero quiero hacer un paréntesis aprovechando todo lo que explicó Nico de parte de las cámaras térmicas y antes de meternos en esta solución de más orientado al control de acceso. Que en ambas soluciones, en todas las soluciones que sean respecto de mediciones de temperatura, identificación de barbijo, que es sobre lo que estamos hablando, necesitamos algunos requerimientos o algunas condiciones respecto del ambiente, respecto de la instalación, que necesitamos que queden claras para que por un lado, se logre la precisión de temperatura que estos dispositivos ofrecen y por otro lado, para que funcione correctamente, si no vamos a ver reflejadas fallas sustanciales que van a afectar a las mediciones y a la operación del equipo. Primero, todos los equipos que nosotros estamos hablando son para instalaciones en interior, aunque algunos dispositivos físicamente soporten lo que sea una instalación en exterior, como algunos equipos que son antivandálicos o IP68 que soportan estar en condiciones de exterior. En este caso, para las mediciones de temperatura, tienen que estar en interior, tienen que estar en una temperatura ambiente estable, normal, entre 16 y 30 grados. También necesita que no tenga ningún tipo de corriente de aire o rayo solar que esté apuntándole de frente que pueda ocasionar algún reflejo o alguna luz frontal que pueda ocasionar algún reflejo tanto a las cámaras como a los equipos de control de acceso. Eso es importante que se tenga en cuenta, ya que nos van a ofrecer en esas condiciones, en las condiciones normales que nosotros estamos indicando, en interior, sin reflejo, sin condiciones climáticas de ningún tipo, ni viento, ni lluvia, ni reflejo solar directo, la temperatura ambiente estable. Y por otro lado, algo que es importante destacar, ya que nosotros estamos utilizando estos equipos para diferentes tipos de ingresos en diferentes lugares, que las personas estén en ese sitio donde esté la cámara o el control de acceso algunos minutos para aclimatarse, ya que, no sé, yo puedo venir a trabajar en moto, hace frío en esta época del año o en diferentes partes del país, como nos ha pasado en la zona sur de nuestro país, que hay diferentes temperaturas, que hay temperaturas muy bajas. Nuestra temperatura corporal obviamente va a ser inferior a la normal,
entonces por eso decimos que es necesario que se aclimaten algunos segundos, no es mucho tiempo, algunos segundos dentro de ese ambiente para que la temperatura que mida el equipo sea la estable y la estándar de nosotros que realmente tenemos y no la ocasionada por diferentes aspectos climáticos. Aclarado eso, voy a aclarar algunos detalles respecto de los equipos de control de acceso que nosotros estamos ofreciendo de la marca ZCateco, que, bueno, ya los conocen porque hemos hecho varios avisos en diferentes lugares. También quiero aclarar este punto, que esta línea de productos de control de acceso, tanto Proface X como Speedface, son equipos que ya vienen en el mercado hace un tiempo, no son equipos nuevos oportunos de este momento, son equipos que ya vienen trabajando en este rubro, en este ambiente, de una línea de productos nueva de ZK, pero que ya tiene un tiempo. Lo único que se agregó a estos equipos fueron los sensores de mediciones y diferentes funciones que nos permiten, por ejemplo, como el Proface que vemos acá, que tiene la función de reconocimiento para la medición de temperatura y la detección de barbijo a usuarios registrados y no registrados también. Es una opción que nosotros la podemos habilitar o deshabilitar. En ese formato, cuando nosotros tengamos condiciones normales, nos va a prender una luz verde, por ejemplo, o generar una apertura de puerta para que nosotros ingresemos a un lugar, o como ven ahí en un molinete, nos va a abrir las aspas del molinete para que nosotros podamos ingresar. De otra forma, si nosotros no tenemos el barbijo puesto o tenemos temperatura alta, fiebre, tampoco nos va a permitir el ingreso, no nos va a abrir la puerta si tiene un molinete o una barrera, no nos va a abrir la puerta y nos va a encender la luz roja con un sonido indicando que hay alguna anomalía para que se tome alguna acción y la persona no pueda ingresar al lugar en esas condiciones. En estas formas, lugares de aplicaciones son realmente muchos. Hoy en día vemos que, como comentaba Nicolás, se están reabriendo algunas actividades, por eso tenemos ingresos en diferentes lugares, en oficinas, en plantas industriales, en hospitales, en terminales de transporte público. Hay entes de gobierno que ya están trabajando y por eso también podrían aplicar estos equipos, diferentes lugares que los podríamos empezar a utilizar en esos ingresos. En este caso está la opción de Proface para molinete, que puede ser para barreras que ya estén existentes en el lugar, que ya tengan en diferentes accesos, como me ha pasado en las visitas que estuve haciendo, o en barreras nuevas que nosotros también podemos obtener en la línea de ZCateco. Por otra parte, también estos equipos pueden utilizarse en lugares interiores, por ejemplo, para restringir accesos que solo pueden ingresar personas autorizadas. Ahí serían las personas registradas, las que estarían pasando en diferentes lugares, también haciendo la medición de temperatura, detectando el cubrebocas, lo cual puede hacer una identificación facial y también puede hacer una identificación de palma, que es un poco más precisa. La distancia de medición de estos equipos puede ser como máximo de medio metro y va a lograr una precisión de temperatura de más o menos 0,3 grados, que realmente es muy poco, siempre y cuando teniendo en cuenta las cuestiones que nosotros mencionamos recién respecto a la instalación. Por otra parte, estas dos soluciones, estos dos equipos, pueden, la ventaja que tiene, más allá de medir la temperatura, reconocer el barbijo, registrar a personas no registradas y registradas, un funcionamiento autónomo, además de que pueda tener la plataforma web para tener todos los registros y estadísticas, pueden hacer un fichaje de empleados, pueden funcionar para asistencia de empleados, además de todas esas funciones, se puede utilizar con ese fin. Control de acceso avanzado para abrir puertas, como dijimos recién, para abrir una barrera vehicular, para hacer diferentes acciones que pueda accionar diferentes componentes. Monitoreo en tiempo real, porque nosotros podemos tener la plataforma web, como dije recién, con todos los registros detallados, las mediciones de temperatura de cada usuario, y una velocidad ultra rápida, porque esto es lo que va a provocar, es un acceso automatizado para que no necesitemos una persona parada en la entrada de cada lugar, como está sucediendo hoy en día, o que en algunos lugares estén anotando a mano cada medición de cada temperatura de las personas que van pasando. Esto la verdad que nos automatiza todo y nos hace ganar un poco de tiempo en toda esa situación. Por otro lado, también estuvimos presentando lo que son ambos modelos, Proface X y Speedface.
las versiones para el transporte público. Nosotros tenemos que estos equipos pueden soportar vibraciones extremas, o sea que pueden ser instalados en colectivos, combis, en trenes, en el subte, en cualquier vehículo, en cualquier móvil que tenga, las vibraciones típicas de ese tipo de automóvil, y va a poder hacer la verificación de temperatura igual, va a poder verificar que tenga el barbijo puesto o no, y también va a hacer la alarma visible, por un lado de si le ponemos una luz roja y una luz verde, y una alarma auditiva para que el chofer también identifique esto y pueda tomar una acción y no permita que suba al colectivo o que no permita que suba al tren porque hay algo que no está correcto. Si avanzamos, también quería aclarar que respecto de estos modelos, también están ingresados recientemente a Big Dipper los modelos que también cuentan con Wi-Fi incorporado. Ya están disponibles los equipos que cuentan con Wi-Fi incorporado, tanto ProFace como SpeedFace, con Wi-Fi incorporado. Eso es importante porque nos estuvieron haciendo algunas consultas. Y voy a avanzar con la parte de verificación individual automática, también para la medición de temperatura. Acá hay que destacar que estos equipos solo son para la medición de temperatura, pero automática, que cada persona va a poder acercarse al dispositivo y hacer una medición de temperatura rápida. Es una solución de bajo costo, pero que ataca y sirve para escenarios donde solo necesiten la verificación de temperatura. Es por proximidad, o sea que nosotros vamos a acercar la frente, que ahora en la parte práctica lo vamos a mostrar para que se termine de entender, pero es acercando la frente al dispositivo y nos va a medir la temperatura y la vamos a tener visualmente como se ven ahí en las fotos, en los ejemplos, con la temperatura que nosotros midamos. Hay algunas cuestiones importantes para destacar en estos equipos que no son menores, que en el modelo que vemos del lado izquierdo, el TBM210A, es un equipo que puede funcionar con una fuente conectada directo, normal, como cualquier equipo, pero también tiene una batería recargable que puede durar con una autonomía de hasta 7 días. Eso es importante también para un lugar donde no se pueda poner una fuente o demás. Y ahí también vamos a entrar en lo que es un beneficio a la hora de ahorrar una persona, ya que si nosotros lo comparamos con un termómetro, la persona tiene que estar físicamente tomando y midiendo a cada uno, y como di el ejemplo de anotando, por ejemplo, las fichadas en un papel. Y también vamos a estar ahorrando en estos modelos el cambio de pilas, ya que es una batería recargable, va a tener mucha más utilidad. Hablando del modelo que está al lado, es exactamente lo mismo. Va a ahorrarnos el cambio de pilas, va a ahorrar la persona que tenga que estar físicamente parada. Tiene una distancia de un poquito más, tiene un alcance de hasta 10 centímetros. Nosotros tendríamos que acercar la frente a 10 centímetros del equipo para que nos mida la temperatura. Y también es importante que va a avisarnos de dos formas. Por un lado, visualmente, que nosotros vamos a tener la medida de la temperatura, y por otro lado también va a ser un ruido, un sonido diferente para cuando nosotros verifiquemos correctamente en una temperatura normal y cuando nosotros verifiquemos en una temperatura elevada. Acá también hay un detalle que es importante y que no es menor en cuanto a la instalación. Estos dos equipos tienen la particularidad de poder instalarse tanto en una pared a cierta altura para que las personas se acerquen y verifiquen, o en un trípode, si no tenemos una pared cerca o tiene que estar en el medio de un ambiente, puede también montarse sobre un trípode para que las personas se acerquen y puedan verificar. Si nosotros avanzamos con la última solución, que es el termómetro, bueno, el termómetro de mano ya conocido. En este caso tenemos que es una verificación individual también, que bueno, necesita de una persona que verifique y que haga la medición de la temperatura. Es un termómetro que en este caso tiene una precisión de más o menos 0.2 grados, que la verdad que es bastante poco. Tenemos una respuesta de 1 segundo, o sea que cada 1 segundo nosotros podríamos estar midiendo una persona, 1 segundo una persona. La distancia es de 5 centímetros de lo que tenemos que poner en el equipo de la frente. Va a almacenar hasta 50 mediciones. Nosotros vamos a poder tener un registro de las últimas 50 mediciones que el equipo tomó para tener una estadística o para tener un control de los reportes.
Y por último también este equipo va a avisar en la pantalla, como decíamos en los anteriores, va a avisar por parte de mostrarnos cuál es la temperatura que tiene cada uno y dando un aviso cuando es una temperatura elevada a la que se le configuró y que nosotros identificamos como que es fiebre. También en este caso hay otra función que puede cumplir el equipo, más allá de la temperatura corporal que va a medir de las personas, también va a poder medir, cambiándole el modo, tiene dos modos, medir la temperatura de objetos. Por ejemplo, se puede medir de diferentes cosas que nosotros tengamos cerca, por ejemplo, un vaso de agua caliente, una instalación eléctrica, el equipo la va a poder medir, o sea, va a poder medir otros objetos que nosotros tengamos eh, para también saber o poder utilizarlo con ese fin. En este punto, usándolo, cambiándole el modo y usándolo como para medidor de temperatura de objetos, va a tener un poco más de distancia y de margen, no van a ser solo 5 centímetros, sino que va a tener un poco más de tolerancia a la hora de medir estos equipos. Bueno, ahí terminamos un poco con lo que es la parte teórica o de característica o de funciones de cada solución. Si te parece, Nico, vamos a hacer la parte práctica, que es lo más interesante para que ustedes vean las funciones básicas, por lo menos vamos a tratar de mostrarles aunque sean las funciones básicas, cómo gestionan los equipos, cómo operan, para que, bueno, ustedes puedan entender un poco más estas cuestiones que nosotros fuimos comentando y también nos vayan dejando sus consultas o sus dudas para aclararlas al final de la parte práctica. Ahí yo voy a pedirle a Nico, mientras termina de preparar unas cosas, que me haga de asistente. Voy a seguir con lo que es la solución de Zcateco. Vamos a mostrar el Proface X, que en este caso va a ser un Proface. Ahora cuando ponga la cámara van a ver que está directamente apuntado al equipo Proface X que tiene con el soporte para el molinete. Vieron que hay dos modelos, el Proface X para pared y el Proface X que viene con el montaje y el soporte para molinete, que en realidad es para molinete, pero puede ser para diferentes aplicaciones, puede ponerse también a la altura de un escritorio. Es un soporte que va roscado, o sea que podría adaptarse a diferentes escenarios que se necesite la inclinación, por un lado, porque permite una inclinación del dispositivo y montarlo a superficies que sean por ahí, que ya estén existentes, como vuelvo a mencionar, un escritorio o, en este caso, también van a ver algo interesante, que es el Proface X para molinete montado sobre una barrera de cortesía que tiene Zcateco, que es la SBL1000. Es una barrera de cortesía que es muy estética, queda muy bien en diferentes lugares donde nosotros necesitamos una estética acorde al lugar y que sea una barrera de cortesía que nos indique si la persona puede pasar o no, si está en condiciones normales o no. Entonces, ahora voy a pasar a mostrarles, si ahí me pueden confirmar que está todo ok, que pueden visualizar la cámara. Es un mini showroom que armamos de las soluciones de temperatura que les vamos a mostrar y que estuvimos conversando. Bueno, ahí ven que está el molinete con el Proface X para molinete, que lo que permite es modificar la inclinación y el montaje sobre él. Ahora Nicolás va a pasar en condiciones normales con el barbijo puesto para mostrar que cuando está en condiciones normales y está correcto, la barrera se va a abrir y lo va a dejar ingresar. De manera automática, ven que ahí no tenemos la participación de ninguna persona, de nadie que nos indique o nos gestione la apertura, sino que solo con el reconocimiento facial y que tenga el barbijo puesto y la temperatura normal, él va a poder ingresar. Ahora Nicolás va a hacer la prueba, se acerca al equipo, el equipo lo mide, le dice si tiene temperatura, le indica que se acerque o se aleje al dispositivo, la temperatura es normal, él está con el barbijo puesto, entonces puede ingresar tranquilamente al lugar. Ahora veamos al revés, ¿qué pasa si nosotros tenemos alguna anomalía, como no tener barbijo o temperatura elevada, que por ejemplo ahora va a pasar sin el barbijo puesto, va a volver a verificar. Ahí
ahí vemos que no tiene el barbijo puesto, entonces el equipo avisa mediante la luz roja y un buzzer que tiene que no puede pasar para que alguien tome una acción. Y si ahora nosotros hacemos la prueba con una taza que tiene agua caliente para mostrar que la temperatura que miden, ven ahí, se llega a ver medio borroso, pero se ve que midió 47 grados, o sea que identificó que hay una temperatura elevada y ven que tampoco abrió la barrera, o sea que la persona no puede ingresar al lugar en esas condiciones. Vamos a hacer una prueba, ahora sí, con, bueno, ahí te tomó antes que tengas la taza, pero ahora con temperatura elevada ven que sí tiene el barbijo, pero tiene la temperatura elevada, entonces la barrera no va a abrir. Si te vas un poquito para atrás, mostrás con la cámara que la barrera no abrió, entonces esa persona en esas condiciones no puede ingresar al lugar. Si nosotros nos acercamos a ver si llegamos ahora en temperaturas normales, está en temperatura normal, vieron que ahí decía 36 punto algo, y la barrera se abrió y permite que esta persona pueda ingresar a cierto lugar. En este aspecto, como fuimos nombrando, además de verificar, en este caso es una persona que no está registrada, porque Nicolás no está registrado en el equipo, le permitió medirse tranquilamente, le permitió que ingrese si estaba en condiciones normales y no lo dejó pasar cuando tenía temperatura elevada. Si ahora si fuera una persona registrada, él podría haber guardado esa información, se podría haber guardado esa información y venir al software que nosotros tenemos, que ahora te pido que hacemos una prueba más, ven que ahí tenemos las capturas de foto. En la parte derecha tenemos todas las temperaturas, todas las verificaciones normales, ves que tiene temperatura normal y el barbijo puesto. Después en la parte de arriba en rojo tenemos las que fueron temperaturas elevadas, que él midió con la taza, que ahí ven qué temperatura midió, que bueno, midió 54 grados, 52, con la información de quién es. Bueno, ahora no es un usuario no registrado, pero podría decirnos el nombre de la persona, también nos dice la fecha en la que pasó, o sea, esa información ya queda toda registrada en la plataforma web, en este caso es el software ZK BioAccess MTD, y abajo, en la parte amarilla, tenemos las verificaciones que se hicieron sin el barbijo puesto. O sea que él identifica en cada caso y en cada situación, en cada condición, que las personas van a ir a verificar. Hacemos una verificación más para que vean cómo en tiempo real se carga el foto directamente. Vamos en condiciones normales. Ahora ven que acá en la parte derecha donde dice Normal Record, va a cargar, ahora cuando Nicolás ahí verificó correctamente, la foto ya directamente, ven que ahí se sumó una, 11:43, ya tenemos la foto en el software. Si hacemos lo mismo sin... no, bueno, yo creo que ahí está, porque si no le estoy robando un poco de tiempo, pero vieron cómo se cargó la foto directamente al software, automáticamente en menos de 5 segundos ya tenemos la foto ahí, o sea que si alguien estuviera monitoreando, tendría la información en tiempo real directamente desde esta interfaz. Ahora lo voy a dejar, bueno, mostramos si quieren el de atrás, que hay un Proface también en la parte de atrás. Perdonen la desprolijidad, pero sepan entender que estamos llevando una camarita. Ahí se ve a Nico que va a verificar en el equipo Proface que está atrás. También tiene un semáforo que va a indicar en este caso solo con luz verde o solo con luz roja. Si Nico se acerca en condiciones normales con el barbijo y la temperatura normal que tiene, la luz se va a prender en verde. Si mostrás de aquel lado ves que la luz se prende en verde del semaforito. Exacto, ahí perfecto, gracias Nico. Está en verde, sé que indica que la persona podría pasar. En este caso sería una aplicación sin ningún tipo de puerta, trabajando autónomo, sin ninguna función. Ahí en ese caso Nico verificó sin barbijo, por eso se enciende la luz roja y el sonido. Va a volver a verificar para que el equipo ahora sí le diga, tenés el barbijo puesto, podés acceder. Eso sería para un ingreso o para un aviso solamente para la medición de temperatura que esté puesto en algún ingreso. Bueno, ese equipo no lo tengo acá el software, pero también podría comunicar esa foto que tomó recién, que también le tomó una foto, y explayarlo en esta pantalla y en este menú de monitoreo en tiempo real. Mostramos los termómetros directamente que tenemos sobre la mesa, ya que estamos ahí. Vamos a ir un poquito más atrás, así ven que nosotros tenemos ahí en la mesa los diferentes termómetros, que hay dos modelos que son similares. Vamos a ir con el que Nico indique, a uno de los dos. La verificación va a ser
acercarse al equipo hasta 5 centímetros de distancia. Ven que ahí vemos que directamente ahí tenemos la temperatura, 36.4, con solo acercarse al dispositivo. Es realmente muy, muy simple y muy fácil hacer esta medición. Como decíamos hoy, ahí vemos bien cómo es la postura y la posición. 36.5, ven que mide ahí, está correcto, o sea que no avisa nada, está todo perfecto. Y tenemos el logueo que habíamos comentado que tiene hasta 50 reportes de almacenamiento, que lo podemos visualizar directamente ahí abajo. Por ahí, discúlpenme, no se llega a apreciar, pero ahí abajo va a mostrar los últimos 50 registros que nosotros vamos a hacer con el termómetro. Y en el otro caso era el que teníamos, ¿no? La función para medir objetos, que le podíamos cambiar el modo. Ahí con el botón superior, nosotros podemos cambiar el modo y podemos tomar la medición de temperatura de cualquier objeto. Ahí, por ejemplo, está midiendo al molinete o a cualquier objeto que nosotros queramos medir. Y si no, la opción de medición de temperatura corporal, que va a funcionar de la misma forma. Y ahí ven que tenemos la temperatura 36.4, está en condiciones normales, Nico, así que el equipo lo muestra en verde. Hay un nuevo equipo, muy, muy nuevo, que es similar, es también de proximidad, acercándose a la frente, y nosotros vamos a tener la posibilidad de baterías recargables, como los nombramos, y si hacemos una demostración de la práctica, ese equipo estaría en un trípode o en una pared, y las personas se acercarían la frente al lector, y nos va a decir, muy simple, vamos a tener la medición en 36.5, que es muy legible porque son números grandes, con los LED verdes del costado que están encendidos, indicando que es una temperatura normal y que la persona podría acceder o podría, está en condiciones normales de temperatura normal, digamos. Hacemos la prueba con una taza caliente, a ver si... está muy caliente. Está muy caliente, así que nos da error, no va a hacer la medición de agua hervida, porque nosotros pusimos para que no se nos enfríe el agua muy caliente. A ver si lo podemos... Bueno, no funciona lo del agua caliente, pero... A ver si Nico se pone el agua hirviendo en la frente. Esto es un asistente como corresponde. Y ahí mide 36.7 y nos avisa con el sonido también y los LED rojos que tiene al costado que hay una temperatura elevada y que esa persona tiene fiebre. Hace un sonido que es realmente significativo, muy, 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 muy bien, Nico. Ahí nos indica que hay una temperatura elevada para que en este aspecto sí haya una persona de seguridad o alguien cerca que se acerque para decirle, bueno, no puedes ingresar o tomen las medidas correspondientes. Ahora sí que mostramos todos, ¿te parece, Nico, que pasemos a la parte práctica respecto de las cámaras y paso a ser tu asistente? ¿Quedó el Speedface? Sí, vamos a mostrarlo, o sea, si te parece, bueno, dale. Dale, si no les molesta, les robamos unos minutos más. Mostrando, ahí tenemos el Speedface, también de la línea Z-Cateco, de la línea Visible Light, con las mismas características similares a Proface. Lo único que cambia, ahí va a verificar, Nico está con el barbijo. Y ahí nos dice temperatura normal, con la temperatura que midió y que la persona tiene el barbijo, o sea que daría un acceso correcto o puede encender una luz verde. Las mismas acciones que fue haciendo el Proface, pero las fue haciendo el Speedface. Muchas gracias por la prueba. Digo rápido cuáles son las diferencias con el Proface. Básicamente la capacidad, ya que el Proface admite muchos más rostros que el Speedface. La pantalla, el tamaño físico es totalmente diferente. El Proface tiene una pantalla de 8 pulgadas contra la pantalla de 5 pulgadas de Speedface. El Proface es antivandálico, el Speedface no. Esas cuestiones, aunque sean no parezcan tan importantes, hacen la diferencia del Proface y del Speedface. Luego en aplicaciones y en funciones, tanto medición de temperatura, barbijo, avisos por semáforo, luz verde, luz roja, es exactamente lo mismo. Cambian las cuestiones físicas que están a la vista de los productos. Ahora sí, lo dejo a Nico, me levanto. Muchas gracias por la atención a todos y quedo atento para las preguntas que le hayan quedado o las dudas. Genial, gracias Santiago. Vamos a continuar entonces con la otra parte que es la de termografía.
que habíamos estado presentando al comienzo de todo. Vamos a comenzar con la TBM 310, que es la que dijimos que es solamente térmica. Ok, vamos a volver a observarla acá. Es este modelo acá de la derecha. Llama un poco la atención el hecho de que sea solamente térmica, porque la mayoría sabemos que son híbridas. En este caso, si sería necesario, nosotros podríamos agregar un canal extra de una cámara aparte que sea panorámica, que observa toda la escena, o quizás que esté al lado de esta cámara, generalmente para poder además tener información de la identificación de esta persona. Como ambas se pueden manejar a través de OnVIF, no habría ningún problema con que convivan en una misma plataforma. Acá, como vemos, comenzamos el software de gestión, que es muy sencillo de trabajar. En principio lo que vamos a hacer es conectarnos a la cámara. Vamos aquí a ingresar el número de IP que viene por defecto de fábrica. Es la 1.123, si no la podemos buscar con el buscador. De clave por defecto es admin I. Y una vez que conectamos, el pedido nos va a estar a la mano del operador. Y para ingresar a este debemos apretar una contraseña que viene con el manual de usuario. Una vez ingresada, vamos a poder desbloquear este menú, que es el de área de Blackbody, donde le vamos a indicar el lugar en el que está nuestro patrón de calibración. Lo encendemos con esta opción de acá arriba, le damos a Set y automáticamente esto va a quedar cargado en la cámara. De manera que ya está ubicado el Blackbody en la escena, ¿sí? Quedó ubicado. Otros parámetros que podemos establecer son obviamente cuestiones de la dirección de IP de la cámara, si necesitamos adaptarla a otra red. Tenemos la posibilidad de dibujar un área que se llama área de shielding. El área de shielding lo que hace es bloquear zonas que no querramos que sean medidas. En nuestro caso, como tenemos la posibilidad de detectar el rostro de una persona, esto no va a ser muy necesario a menos que tengamos cosas demasiado calientes de fondo que puedan llegar a entorpecer la medición. Y por último, tenemos este otro menú que nos indica algunos parámetros que podemos establecer de la cámara. Por ejemplo, el del tipo de medición, este es para medición normal o para medición de personas. Si activamos o no la alarma de temperatura máxima, acá le indicamos cuál es el límite. Y también le indicamos cuáles son los límites mínimos y máximos de identificación de la persona, como para saber que por debajo de esta temperatura no es algo que nos interese, y lo mismo con el límite superior. Por acá omití que también podemos ingresar algunos parámetros ambientales respecto a la temperatura ambiente, la temperatura de referencia, la distancia y la emisividad del cuerpo negro. Esto generalmente, como viene de fábrica, ya viene precalibrado para el dispositivo. Y ahora solo queda que hagamos la prueba. Santiago, por favor. Ahí Santiago nos está indicando que tiene temperatura elevada. Bueno, como pueden escuchar, cada vez que tiene temperatura elevada, el software emite una alerta, cosa que podremos monitorearlo en tiempo real. Vamos a pasar ahora a la TBM 532. Lo único que necesitamos reconectar acá es el de la 310. Como podrán notar, esta cámara tiene un lente bastante más cerrado, cosa que nos va a permitir tomar mediciones a mayor distancia, ¿no es cierto? También se puede observar acá que entre la térmica y la óptica nos queda el blackbody en distintos lugares, y eso es porque el lente de la óptica es un poco más abierto que el de la térmica. También es por una cuestión de diferencia del tamaño de los sensores. Y lo más importante a destacar de esto que acabo de mencionar es que es necesario que la calibración y la puesta en escena sea teniendo en cuenta el video de la térmica.
Lo que vamos a hacer ahora es ver el procedimiento de puesta a punto y de calibración para ver si nos queda óptimo para este caso en particular. En esta segunda solapa que dice Device Manager, básicamente ya viene por defecto agregadas las IP de las dos cámaras. Son dos cámaras en un solo hardware, pero que son dos cámaras lógicamente diferentes. Por un lado la óptica y la térmica. En caso que tengamos mayor cantidad de cámaras, también las podremos agregar aquí para centralizar la gestión y la visualización. En este último menú que dice History, nosotros vamos a poder revisar capturas y grabaciones de todos los eventos que se hayan almacenado, seleccionando por dispositivo, el tipo de alarma y si queremos ver la imagen térmica o la óptica. Como todavía no hicimos ninguna, no tenemos nada almacenado. Y en este que dice de configuración, nosotros vamos a poder realizar la mayoría de las parametrizaciones. Por un lado tenemos la paleta de colores de la cámara térmica. Si queremos mostrar o no el menú OSD. Por acá abajo tenemos las mejoras de imagen de la cámara óptica. A veces está bueno aclarar que si tenemos fuertes contraluces en la escena que estemos tomando imagen, deberemos activar el WDR que nos permitirá mejorar esas contraluces para poder observar los rostros de manera correcta y que los detecte y así medir la temperatura de la persona. Por otro lado, en este segundo menú tenemos unas tablas para poder realizar compensaciones de offsets que puedan llegar a manifestarse tanto en la medición de la cámara como en el del cuerpo negro. Si nosotros le decimos que haga la corrección de manera automática, en función de la temperatura ambiente que mida la cámara, va a realizar una resta o una suma de la temperatura que está midiendo, de la temperatura ambiente. En el caso que notemos que hay offsets muy significativos o que la temperatura ambiente varíe de forma significativa, podríamos corregir entonces a través de esta herramienta. Si no, si sabemos que la temperatura ambiente es bastante estable, que es lo más recomendable, podemos dejarlo apagado. Y lo mismo sucede con la superficie del cuerpo negro. En caso de que notemos que con la temperatura ambiente la superficie del cuerpo negro aumente en la medición, o mismo con un termómetro, apoyándonos con un termómetro de mano, nosotros podemos activar esta corrección automática de manera que el software pueda realizar esta corrección de forma automática en función de esta tabla. Por otro lado, un punto muy importante también es la calibración de la fusión de ambas imágenes. Como puede suceder que a distintas distancias no queden exactamente alineadas, digamos, necesitaremos realizar una alineación de las imágenes para que el software pueda tomar la temperatura donde encontró un rostro. Lo que vamos a hacer ahora, que es bastante la manera que me parece a mí más sencilla para realizar esto, es con una persona voluntaria. Levante la mano derecha y la ponga en la parte derecha superior de la imagen, de esta manera. Y entonces nosotros tomamos alguno de los dedos de referencia, por ejemplo este. Mientras más diagonal sea la ubicación, mejor. Ahí lo podemos dejar quieto. Y lo mismo en la imagen óptica. Y luego, con la flecha verde, haremos lo mismo. Con la cruz verde, haremos lo mismo, pero abajo a la izquierda. Ahí, un pasito más a tu derecha, un pasito más a tu derecha. Y la mano más o menos a esta altura, a donde está tu codo, o tu hombro, mejor dicho. Donde está tu hombro, acá. Más cerca, ahí está. Sí, como la cámara estaba muy encimada, nos queda la imagen térmica muy, muy grande en este caso. No obstante, gracias Santiago, ahí quedó calibrada la alineación.
No obstante, como ha sido publicado en unos estándares que se han confeccionado internacionalmente para la toma de temperatura a través de la imagen térmica, es recomendable que las cámaras térmicas que en la imagen térmica se ocupe una mayor proporción posible de la imagen con la cara a observar. Es decir, en lugar de tener una cámara que esté observando panorámicamente todo un hall de entrada, por ejemplo, y haga las mediciones sobre esos rostros que pueden llegar a ocupar 20 píxeles, lo recomendable para tener una medición más significativa y representativa es que el rostro ocupe la mayor parte de la imagen, como vamos a tener en este caso en esta práctica. Por último, aquí vamos a ubicar las coordenadas del patrón de calibración del blackbody, y si le damos clic derecho a la caja le vamos a indicar a qué temperatura está, que esto es un parámetro muy importante, y cuál es su emisividad. Le damos a aplicar, esto ya queda almacenado. En este otro menú tenemos la configuración de la alarma, donde vamos a indicarle que queremos capturar una imagen, activamos la alarma, queremos mostrar en pantalla la información de la temperatura, con qué color, por acá me deja elegir un color, y finalmente el valor de temperatura que podremos indicar con esta barra deslizadora, o bien si hacemos clic al valor podremos tipearlo. Por ejemplo, finalmente es la cantidad de tiempo durante la cual está emitiendo la alarma y cuántos cuadros de la captura utiliza para la medición. En este último menú lo que vamos a hacer es configurar algunas cuestiones como la escala de temperatura, si queremos usar en Celsius o en Fahrenheit. Dado que el software va a estar almacenando capturas en la computadora, vamos a indicarle cuando tengamos una cantidad de disco lleno y con qué cantidad de tiempo queremos que se vayan pisando las capturas más antiguas, de manera de no tener que guardar quizás durante tanto tiempo, tantos años, y que no se explote el disco rígido. Le podemos decir que cada un día, cada una semana, o cada 15 días, o cada un mes, o cada 3 meses, comience a reescribir las más antiguas. Bueno, por acá no hay muchos más parámetros, así que vamos a pasar ahora sí a la puesta en práctica. Te pido, Santiago, que te pongas, como esto está bastante cerca, entre el eje del banner y el black body. Ahí va. Fíjense que ahí automáticamente apareció la captura del rostro y la temperatura sobre el rostro de Santiago. Como podemos ver, acá nos está indicando quizás un valor un poquito más por debajo de lo que habíamos medido antes, casi 1 grado, y podremos, obviamente, corregirlo a través de la compensación automática. Vamos a ver si esto nos ayuda a tener una corrección de la medición. Ahí estamos en 36,4, perfecto. Si querés, podemos hacer una verificación con el termómetro como para quedarnos más tranquilos. Vamos a ver acá que Santiago y nos muestra la cámara. 36,6, cuando antes nos había mostrado en el software un 36,5, 36,4. Por último, podemos verificar con el elemento calefactor para ver cómo se desarrolla el evento de alarma. Lo que sí no sé si te va a tomar con la taza el rostro o si te vas a tener que calentar un poco con la taza como he hecho yo antes.
Ahí está. Ahí tenemos a Santiago con fiebre. Y ahora lo que me está diciendo es que el espacio en el disco rígido alcanzó su límite y no me va a almacenar el evento. Esto es algo con lo que ya había chocado antes y es debido a la carpeta donde está queriendo almacenar las cosas. Vamos a corregir esto. Vamos a indicarle que lo grabe en el escritorio o aquí en esta carpeta que dice webinar. El sonido, esto es algo que carga el software y vamos a hacer la prueba nuevamente. Santiago, perdón, te voy a hacer que te quemes toda la frente. Hacemos todas estas cosas como para chocar con todo lo que pueda llegar a chocar a alguien que está instalando esto por primera vez, dado que hicimos todo de cero en esta computadora. Ahí estamos. Bueno, como pueden escuchar, se dispara la alarma y nos deja abajo la última captura del evento de temperatura grabado en la imagen con la foto tanto de la térmica como de la óptica. Lo que podremos hacer es, como les había mostrado antes, es ir al menú de históricos, seleccionar la cámara, el tipo de alarma, etc. y visualizar así la imagen térmica o la óptica de cada una de las detecciones que hizo en función de la hora o de la miniatura, si es que estamos buscando a alguien en particular. El software que nos queda por chequear de esta familia es el de la TBM 732, que no ha llegado aún el modelo que queríamos mostrar, sino que se han vendido. Y este básicamente es muy similar a este que estamos observando. Utiliza una cámara muy similar también físicamente. La diferencia es que el mismo software nos permitirá generar una base de datos de rostros y así poder ir comparándolas con las que se vayan detectando y registrando la temperatura de cada una de las personas. Ahora ya lo tenemos inicializado. Vamos a estar entrando por el web service para que ustedes puedan visualizar lo que estamos configurando. Esto vamos a cerrarlo. Básicamente, este NVR es igual a cualquier otro, solo que vamos a encontrar que tiene un menú adicional, que es este, que dice inteligencia artificial. Y dentro de este nos permitirá hacer varias cosas, entre ellas levantar funciones de analíticas de cámaras, como por ejemplo cámaras con funciones de cruce de línea o de intrusión. Fíjense que por acá, si tuviese una cámara, me dice si quiero hacerlo por cámara o por el dispositivo. Nos permite detectar vehículos o formas humanas como alerta de perimetral, en caso que tengamos cámaras con SMD. Nos permite levantar también cámaras con conteo de personas para poder contar en un acceso la cantidad de personas que entran o que salen o en un área, o también poder hacer una estadística de personas que están haciendo una cola y que están una cantidad de tiempo, levantar el mapa de calor, levantar cámaras con lectura de patentes, que esto es algo que vamos a estar comentando en los días venideros, que es una novedad en DAWA. O sea que nos va a permitir integrar un montón de analíticas que vengan de las cámaras o de otros dispositivos. Y este en particular lo que nos va a dejar hacer es que esto está en la parte de alarma, acá. Lo que nos va a dejar hacer es levantar los eventos de alarma, ya sean de cámaras térmicas o de cámaras para medición de temperatura corporal. Vamos a agregarla en el NVR desde el menú de cámara. Esto lo vamos a borrar, que es viejo. 1.109. Admin. Y nos va a traer los dos canales. Fíjense que esta cámara tiene dos canales también, uno óptico y uno térmico.
una vez agregados, vamos a ver que nos van a aparecer las dos, la visual y esta debería ser la térmica. Tenemos por un lado la visual, entonces, y por otro lado la térmica. Por acá me está diciendo que hay un error de Blackbody porque, bueno, recién acabamos de montar la cámara y está desubicada, digamos. Y lo que vamos a hacer es, en principio, hacer la configuración desde el NVR. Vamos a ir a la parte de alarma, donde estábamos antes. Vamos a elegir, ahora sí nos va a aparecer el canal de la cámara térmica. Y vamos a seleccionar, vamos a ir a la cámara térmica, dijimos que es la 2. Y vamos a seleccionar este menú que dice Blackbody Error. Fíjense que esto me deja elegir el área de la ubicación del Blackbody. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a darle a guardar. Vamos a achicar un poquito esto. Esto es muy grande. Y en este menú que dice parámetros vamos a poder indicarle algunas cuestiones de instalación. Como por ejemplo la distancia, que en este caso estamos en 1,5 metros más o menos, ¿no? 1,60 metros. La altura, ahora las tenemos en unas alturas de instalación que no son las más adecuadas por una cuestión de cómo hace la lectura. Tenemos la altura del cuerpo negro, la altura de la cámara y el ángulo de inclinación de la cámara hacia el plano horizontal. Estos son parámetros bastante importantes para asegurar la precisión de la cámara. Y luego tenemos la posibilidad de también realizar compensaciones o correcciones sobre desviaciones u offsets que tengamos de forma lineal a través de un termómetro ajeno, digamos, a nuestro sistema. Vamos a guardar entonces esta configuración y seguimos teniendo error de cuerpo negro. Quiero chequear que no sea por un tema de que no es el mismo que el DAWA. Acá la visibilidad se ve que puse cualquier cosa. Bueno, ahora no tenemos más error. Aparentemente quedó todo esto bien guardado. Y vamos a ir al otro menú que es para la configuración de la medición de temperatura. Esto lo activaríamos desde este Enable. Y lo más importante es configurar el reporte de temperatura para que pueda almacenarlo en el grabador, la alarma del valor, el valor de alarma, mejor dicho. Si queremos que suene o no el audio y la luz blanca de la cámara, que es para que haga una alerta local en el sitio. Y finalmente, cuántas veces y qué sonido queremos que reproduzca. Lo que me está faltando acá es este, que dice dibujar la regla. Vamos a dibujar el área de medición donde queremos que tome la temperatura. Es importante que esta área sea calibrada con una persona en campo, de manera que podamos tomar temperatura solamente a la distancia que a nosotros nos interesa. Voy a guardar ahí. Algo que quería mostrarles desde este menú del NVR, que es un valor agregado muy interesante, es la posibilidad de realizar las detecciones y las identificaciones de los rostros. Básicamente para esto lo que vamos a hacer es activar en el canal número 1 la detección de rostros. Para esto tenemos que activar el plan de IBS. Y luego activar la detección de rostros, indicándole que la inteligencia la hará el dispositivo.
Luego vamos al menú de reconocimiento facial, activamos el reconocimiento, también indicándole que lo hace el dispositivo, y esta vez vamos a poder indicar dos modos de funcionamiento. Uno es a través del modo común, donde trabajaremos con listas o librerías de rostros previamente almacenadas, y otro es con el modo extraño. Lo que vamos a hacer ahora es activar el modo extraño, por un lado, que lo que va a hacer es detectar personas que no están en nuestra base de datos. ¿Sí? Nosotros podemos generar eventos por lista blanca o lista negra, o un extraño que no está en ninguna lista. Y en paralelo a esto, lo que vamos a hacer es crear una librería de prueba para poder almacenar a nuestro extraño en algún lado y que quede registrado. Lo que haríamos quizás con una persona que es la primera vez que ingresa a nuestra empresa o el lugar donde estemos ingresando las personas, y si no, una manera más práctica de hacerlo es registrándolos desde este menú, ya sea individualmente a través de esta ficha o de manera masiva a través de este menú que dice Batch Register. Desde este menú nosotros podremos seleccionar hasta 500, creo que hasta 500 archivos de fotos, donde le pondremos un nombre de archivo con este formato, y del mismo nombre de archivo irá obteniendo los datos de cada una de estas personas. Fíjese que acá pone un ejemplo con un nombre, género, la fecha de nacimiento, origen, etc. Eso sí, los formatos de las fotos tienen que ser sí o sí JPG. También podremos hacer un reporte seleccionando simplemente las mediciones que se hayan hecho, cuántos han sido normales, cuántos altos o cuántos por debajo, ya sea diario, mensual o anual. Y en caso de que tengamos la base de datos con personas registradas, podremos elegir a alguien acá, por ejemplo Santiago, y indicar todas las veces que apareció con mayor de la temperatura de la temperatura de alerta que tengamos registrada. Como en este caso, como todavía no lo tenemos dado de alta en la base de datos, no figurará nada. Algo que estaba buscando y no estaba encontrando es también la posibilidad de generar una alarma por el no uso de barbijo. Nosotros también podremos generar una alerta en caso de que encontremos una persona que no esté usando barbijo. Que estaba escondida por algún lado. Punto caliente, temperatura. A ver en este. Tipo de alarma general, acá. En el menú de detección de rostro tenemos la posibilidad de detectar si tiene o no el barbijo puesto. De esta manera, si la activamos, nos generará un evento cuando encuentre a alguien sin barbijo o con barbijo. En nuestro caso, creo que lo más práctico sería activar la alarma cuando alguien no tiene barbijo. Entonces, si la activamos y le decimos, por ejemplo, que haga sonar el buzzer, vamos a poder o activar un relé o enviar el alerta a través de nuestra red, o simplemente activar el buzzer como en este caso. Lo que vamos a hacer es apagar la otra para que no haga tanto ruido. Esta de acá. Y si ahora mi compañero ingresa sin barbijo, vamos a escuchar que hace pitido el buzzer. Ahí estamos. Eso significa que detectó a nuestro compañero sin barbijo puesto. Bueno, y obviamente, como les comentaba, todo esto queda registrado y lo podremos buscar desde los menús de búsqueda de funciones inteligencia.